benvinguts i benvingudes, bona tarda a tothom. Gràcies per venir aquí al Bloc 11 de Can Batlló. Esperem que no sigui el primer cop que vingueu a Can Batlló, perquè com veieu estan també fent moltes coses i és un projecte que un altre dia, si voleu, ja us explicarem. Però és un projecte interessant que estem fent aquí al barri. Ja veieu que podeu venir sempre que vulgueu aprendre alguna cosa aquí, al bar, o fer servir la biblioteca. Els que sou d'allà de Cantonís també ho teniu bastant a prop. I res, simplement dir-vos que és un plaer. Jo soc el Marc, de la Ciutat Invisible, i és un plaer per nosaltres organitzar la presentació d'aquest llibre, de Rostros de Rostros, que l'ha escrit en Pere López. I res, jo simplement volia dir, i l'ha editat Virus Editorial, i simplement volia dir tres coses ràpides sobre per què em sembla un llibre important. No sé si coneixeu la trajectòria d'en Pere López, ell geògraf, també militant de llarga trajectòria, ara ja m'està mirant con cara de a veure què vaig dir. I realment ell és un militant, no el reconeix, llavors li hem de dir als altres que el seu treball a molts ens ha servit també molt per aprendre també a llegir les ciutats i a llegir la geografia social i popular d'una altra manera. Ell té diversos llibres i l'últim és aquest sobre el que va ser la revolució social dels anys 30 a les ciutats a Cantonís. Llavors, jo volia dir tres coses bàsicament per què em sembla important aquest llibre. Una, perquè parla d'una de les revolucions socials molts cops negada i jo crec que és una de les revolucions socials més atípiques de la història, en què realment van ser els de baix, els que no tenien res, els de la base, els que la van portar a minimitzar, els que la van fer, i això molts cops va separar-ho, és reiterat, negat. La segona cosa important, perquè em sembla important el llibre, és perquè no només explica la història de la revolució social més atípica de la història, sinó que també ho fa des d'un punt de vista, diguéssim, de la vida quotidiana. I això vol dir que dona una importància també, per exemple, a les dones, que van tenir un paper molt destacat també en tot el tema de l'estructuració de la revolució, amb una revolució que és quotidiana, no és a dir, que no passa de cop i volta el 19 de juliol o el 18 de juliol quan es para el cop d'estat, sinó que és una cosa que arrenca de lluny i que és d'alguna manera una revolució del dia a dia, quotidiana. I la tercera cosa que em sembla important, ja per acabar, és que crec que molts cops, sobretot a partir dels anys 70, aquesta història d'aquesta revolució social atípica ha estat enterrada o negada, oblidada, o en el millor dels casos, entre cometes, revisada, de manera que quedi sempre enterrada i que no se'n parli. Llavors, no sé, jo no sé si segurament tots haureu llegit els llibres del Gran Candel, però gràcies o per culpa de les visions d'aquests barris com les del Candel, ens queda una certa tradició desdibuixada del que era la realitat social d'aquells barris. I ara, sense més, dono també pas al Fran, que és de l'editorial de Virus, i que també dirà unes paraules. Després parlarà el Tomàs Ibáñez, que també és un plaer que ens acompanyi, pensionista de luxe. I després veurem la pel·lícula, parlarà el Pere, i si us sembla després començarem un petit debat, aprofitant que també heu vingut molta gent d'aquests barris. Gràcies. Bueno, yo haré como editorial Virus. Pere es una persona de las viejas guardias de la editorial conocida ya. Algunos también han sido un buen tomo en todo el trabajo de Pere López, dentro de la colección pilar de la editorial, que es la colección de memoria. No me alargaré mucho porque coincide mucho con lo que comenta el Marc. Todos los que venimos de los barrios populares o los que vamos descubriendo que también tenemos antepasados murcianos y tenemos antepasados que estuvieron en la falda de Dormir, pues el libro nos toca de cerca. Simplemente y brevemente, pues para nosotros es nuestra labor como pequeña editorial el poder llevar al físico, al papel, la memoria de toda aquella gente que nunca va a salir homenajeada en ninguna portada de periódicos, en ningún programa. Hay muchos barrios en Barcelona que simplemente el recuerdo pues es en muchos casos nostálgico
sin profundizar en el sentimiento y en la dedicación de lucha en una cuestión de justicia social como era toda la gente de Canturis y tal, ¿no? Bueno, no me quiero extender porque lo interesante es hablar de sí de lo que trata el libro y bueno, pues nuestra labor es, como he dicho, que esto salga al mundo. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a decir que voy a ser muy breve, pero sí bastante breve, porque me parece que lo que nos interesa aquí es, en primer lugar, y para quienes no hayamos leído el libro, pues que Pera, el autor, nos diga un poco de qué va el relato que nos ofrece. Y en segundo lugar, porque creo que lo que interesa, como se acaba de comentar, es que tan pronto como pueda ser presentable un intercambio y el debate aquí en torno al contenido del libro. Por mi parte, por lo tanto, no voy a entrar a ganar en el contenido del libro y ni siquiera voy a felicitar a su autor, porque sé que Pere huye de los elogios y de los formalismos como de la peste. Y ni siquiera voy a decir, lo estoy diciendo, pero ni siquiera voy a decir que he disfrutado mucho al leerlo y que he aprendido bastantes cosas. Lo que voy a hacer va a ser simplemente pues, desgranar algunas reflexiones que han ido surgiendo al hilo de la lectura del libro. Y una primera reflexión consiste en interrogar el interés que pueda representar ese esfuerzo para rastrear el pasado. ¿De qué sirve indagar meticulosamente en acontecimientos y en situaciones que pertenecen al pasado? ¿Y de qué sirve pugnar para que esos hechos de otros tiempos pues no queden sepultados en el pasado? Si esta es una posible pregunta, ¿por qué no? Creo que en la respuesta convendría distinguir dos cosas y diferenciar claramente dos modalidades bien diferentes del interés por el pasado. Lo que prevalece en una de esas modalidades es, ante todo, la curiosidad histórica. Por ejemplo, puede interesarnos rescatar e historiar las revueltas campesinas de la Edad Media. ¿Por qué no? ¿Qué duda cabe de que efectivamente merece la pena rescatar esos acontecimientos, escribir esa historia, aunque solo sea porque conocer esos episodios puede ayudarnos a entender también muchas otras cosas? Pero a lo que nos lleva este tipo de actividad, aquello sobre lo cual desemboca, es sencillamente a hacer historia del pasado. Lo que prevalece en la segunda modalidad de rescate histórico es a través del interés por el pasado, claro, pero básicamente lo que prevalece es la preocupación por el presente. Hay acontecimientos y situaciones del pasado que engarcan muy directamente con el presente y cuyo conocimiento o desconocimiento tiene determinados efectos sobre el presente porque de alguna manera aún forman parte del presente. En estos casos, estudiarlos y rescatarlos no es hacer historia del pasado, sino hacer historia del presente. Y hacer historia del presente implica, inevitablemente, una dimensión política. Sin embargo, cuando se hace la historia del presente, aún cabe distinguir aquí también dos enfoques bien distintos. Si descubrimos, por ejemplo, un lugar donde hace algún tiempo ardieron las llamas de las rebeldías, de las revueltas, podemos acercar una lupa a los rastros de las brasas que aún puedan quedar y espolvorearlas
delicadamente con finos cepillos, como hacen los antropólogos, los arqueólogos, perdón, para verlas con mayor nitidez. O por lo contrario, podemos soplar sobre ellas hasta reventar nuestros pulmones, con la secreta esperanza de que esas brasas se reaviven y vuelvan a prender. Se trata sin duda de dos maneras bien distintas de enfocar la historia del presente. Y el libro de Pere pertenece claramente a la segunda. El primer enfoque, el que consiste en mostrar simplemente ese pasado que aún afecta al presente, es trabajo de historiador puramente académico. Y académico tiene en mi boca tintes bastante despectivos. El segundo enfoque es trabajo de historiador comprometido, mejor dicho, conscientemente comprometido, porque el primero también está comprometido, aunque se niegue a reconocerlo. Soplar con fuerza sobre las brasas con la secreta esperanza de reavivarlas. Sí, claro. Pero aquí surge nuevamente una disyuntiva. Otra más, la tercera, pero también la última que voy a plantear y pronto me cambio. Reavivarlas para que se repita en el presente lo que aconteció en el pasado. Esta es en efecto una alternativa que no deja de ser seductora, muy seductora, rescatar y mostrar el pasado para que aquello que un día ocurrió vuelva por fin a pasar nuevamente, para que se repita en el presente lo que ayer agitó al pasado. Sin embargo, admitiendo que esto fuese posible, que obviamente no lo es, aunque solo sea porque el contexto es otro, resulta que tampoco sería una cosa deseable. Pero por suerte hay una segunda alternativa, porque dar nueva vida nunca puede consistir en repetir. La repetición es precisamente lo contrario de la vida, es lo propio de lo que ya está muerto. Para hacer revivir hay que innovar, no hay más remedio que inventar. La fidelidad al pasado no consiste en intentar repetirlo, sino en ser capaces de levantar en el presente aquello, algo tan original como lo que se levantó en el pasado. La fidelidad consiste en saber crear, como nuestros abuelos y abuelas supieron hacerlo en su momento. Pero además resulta que no solo supieron crear un tipo de lucha, sino que supieron forjar las armas adecuadas para que fuese exitosa. Pues bueno, conocer con precisión lo que hicieron los protagonistas del montón, como le gusta decir a Pedro, y recordarlo con detalle es quizá lo de menos. Lo que de verdad importa para el presente es que se sepa que estando como lo estaban totalmente desprovistos de medios, aún así tuvieron la osadía de atreverse a luchar y sobre todo que se sepa por qué y cómo lo hicieron. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, desde abajo, yendo a por todo, organizándose de forma autónoma, autoorganizándose y creando comunidad, paso a paso, con una larga paciencia, porque la revolución estaba y sigue estando en el día a día, en la reivindicación y en la defensa de la cotidiana dignidad, en el transformar realidades transformándose a una misma, en el hacer haciendo, luchando y construyendo estructuras no de Estado, por supuesto, sino de sociedad alternativa. Reavivar esas brasas no consiste en otra cosa que en hacer precisamente todo esto en el presente. Y estas serán las distintas alternativas que yo veía en los distintos pasos a través de la lectura del libro de Pere, que ahora nos dirá de qué va el contenido. Bueno, a ver, yo no sé si el guión se va a saltar un pelín ahora, o sea, después de lo que he oído, darle gracias a todo el mundo, a mí me va a costar, pero muy mucho, ir articulando una palabra, de verdad os lo digo. Yo lo que tenía previsto, por eso Marc hacía la señal,
muchas gracias a los que habéis venido previamente, no sea que se me olvide, gente conocida, gente del barrio, que algunos os empiezo a reconocer por voces, ratitos que hemos ido hablando. Y digo, yo lo que tenía previsto, digo que no sé si saltarlo, después de lo que he oído, es que queremos pasar el vídeo. Pero creo que vale la pena igual pasarlo. Casi todo lo habéis visto, me imagino, bastante es el vídeo. No sé si a alguien le falta. Pero remarcando un poco las últimas palabras de Tomás, no es lo mismo un vídeo puesto, clicado en una pantalla solitaria cuando uno está aburrido, que mirar un vídeo cuando podemos estar juntos, reconocernos y empezar a pensar que el plural se para algo. No está por dejarme el vídeo, que voy mirando para aquí para allá, son mis gestos. Pero bueno, si os parece, pasamos el vídeo, lo miramos juntos, escuchamos la canción de uno de mis grupos preferidos, Barricada, y después os explico un poco de qué va ese libro, pero no, después de lo que han dicho, poco me queda a mí, de verdad, pero después sigo. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se conoce.
yo tenía cierto interés en que se pasara el vídeo. Especialmente, yo creo que a todo el mundo le puede haber interesado, pero especialmente a la gente del barrio se interesa mucho más, porque ahí conocéis a gente. Y eso es interesante de que se sepa. Pero también, si quería empezar con el vídeo, es para una cosa. El trabajo que he hecho ha estado basado en remover muchos archivos, demasiados. Pero también ha tenido otra cosa que he intentado hablar con quien he podido. Ahora me decíais, ¿te acuerdas que me llamaste? Digo, pues quizás sí, pero no me acuerdo. Natalia, Carmen, Antonia, y seguro que me dejo alguno más por acá que ahora no reconozco, ¿no? Es decir, el trabajo está basado en esas dos fuentes. No quiero entrar en lo que ha dicho Tomás sobre esa historia que me interesa, la historia de los historiadores, sino alguien que está de alguna manera con ganas de buscar brasas que nos pueden servir para hoy. Y bueno, las fotos que veis mal vistas engañan un poco, que también lo quería decir. Seguramente que habéis visto mucho equipo de fútbol, me parece que habéis visto mucho equipo de fútbol. Y hay que recordar que no todo es Can Barça, ni Can Messi, Bernacchi, alguien que ha sido de esa figura, ni el Cristiano, ni estos que ganan tantos millones. El fútbol también era y sigue siendo una forma de encontrarse, de hacer amigos, de correr, saltar y demás. Y es que detrás de las fotos había mucho fútbol, os digo, pero entre ellas no me atrevo a volver a ellas. Hay una que está hecha, no sé si alguien se ha fijado, en Bou Arfa, ponía allá. Esto es un campo de concentración entre Marruecos y Argelia, donde estaba un vecino que era Víctor Adem. Hay otra foto que es divertida, muy divertida, que parece que vayan en calzoncillos, gallumbos dirían ahora, no, es aquella. Aquella es como otra especie de equipo que está hecho en el campo de Argelès, en Francia. Hay otra que donde sale una chiquilla que estuvo el primer día de la presentación, la sobrina de Manolo Fornés, que está hecha en la misión de San Sebastián de los Reyes. El fútbol le servía para estar juntos. Hay otra que sale del Palmera, lo digo a la gente del barrio, porque era un equipo del barrio, y el Palmera era el núcleo anarcosindicalista en los años 40 en el barrio. Por eso salen estas fotos, son divertidas. Remarco aquello, la revolución la hicieron ellos día a día, en cualquier espacio aprovecharon esos resquicios. Doy las gracias a quienes me pasaron las fotos. Y ahora, después de las fotos, bueno, explicaros un poco el libro. Os lo habéis saltado todos con los piropos que habéis hecho. Te toca a ti. Resumir 400 y no sé qué de páginas me va a resultar un pelín difícil. A mí me interesa sobre todo los que estéis, que después hablemos, preguntéis, incordiéis, pongáis breves y sigamos pensando este presente que nos interesa mirando el ayer. Pues bueno, el libro para mí partió de una pregunta que os parece, bueno, a mí me parece un poco básica. ¿Cómo aquella gente fue capaz de llegar a hacer una revolución? Digo aquella gente de las casas baratas, que antes estuvieron en las barracas de Montjuïc. Han salido fotos allá que me parece que no se habían encontrado. Hay fotos magníficas, el contraste de la Gran Vía con las barracas de la Magonia, la ciudad del lujo contra los que ponen en la miseria. Estas fotos son aquí. ¿Cómo esa gente ahí puesta fueron capaces de algún día albergar el sueño igualitario de la revolución? Esta era mi pregunta. Eso es cualquiera, eso es nadie. Y peor que eso es cualquiera, eso es nadie. A esos que les llamaban de verdad simplemente jornaleros, inmigrantes y analfabetos. Este era el mejor piropo que les podían dedicar: jornaleros, inmigrantes y analfabetos. Cuando se ponían un poco duros, no se conformaban con eso y les decían que eran obreros, anarquistas y pistoleros. Es decir, murcianos, charneros, aquellos que venían no sé qué. Pues bueno, esa gente, con todo eso que les cayó encima, habitando donde habitaron, ¿por qué llegaron a la revolución? Yo me lo pregunté, quería indagar. Me queda dejarme que lo saquen. Los del barrio lo sabéis porque lo he explicado. Podría haber escogido cualquier otro barrio, eso pasó en cualquier otro sitio, similar a este. No fue una cosa que solo pasó en las casas baratas. Era un tiempo que la gente estaba muy viciosa, no se aguantaba
Entonces era la crisis del 29 y lo que ocurrió después. Ahora estamos en la... Vamos, nos toca a nosotros. Y ellos dicen, y con esto que nos cae encima, ¿qué hacemos? Pues bueno, se pusieron. Escogí ese barrio, ahí me perdí un poco, no sé si voy a ser claro, porque bueno, diría, mi abuelo vivió allá, mi abuelo, mi padre, no sé quién más. Podría haber también escogido el barrio de mi madre, es decir, del abuelo materno, era la Torrasa, por eso les has trabajado bien del uno, pues me quedé con el ninguneado del todo, que son las casas baratas. Yo diría, y espero que se reconozca del Prat. Nunca unos. Ese fue un ministro muy fascista. No se merece un barrio como aquel un nombre como este. Y los del barrio le llamaron el Prat. Bueno, yo me puse en eso. Quería saber cómo esa gente llegó ahí. Empecé. Digo, bueno, mira qué pasó en el 36, estiro un poco para atrás. Y mira después qué les pasó a ellos. Y esto es lo que os voy a explicar. ¿Qué pasó en el 36? Yendo un poco antes y un poco después, y ahí ya me callo y hablamos todos, espero. Yo quería ir al 30. El 30 tiene que ver con la famosa República, digamos. En el 29 se construye el barrio, no se construye, se habita el barrio en el 29. Es decir, se tiene que hacer la exposición internacional del 29, igual que en el 22 los Juegos Olímpicos, igual que en los 2004, esperemos que no, igual que esas, Olimpiadas de invierno, ¿no? Que tienen para no sé qué, que además por dónde vamos a tener suerte, vais a tener suerte los del barrio, porque quieren poner algo de una especie de vía olímpica ya. Ya empezamos. No va a llegar el metro, o llegará en su momento, no llegarán autobuses, pero bueno, total. El monarco, de Carlos, que quiere montar en el barrio. Bueno, ellos necesitaban montarse en algo y entonces sobraban los que sobraban, los viejosos que llamaban Aurelio Fernández. Había que sacarlos de las barracas de Montjuïc. Les metieron en el barrio aquel a unos Praparmey o Ferrer y Guardia, que era uno de los nombres que tuvo. De la construcción del barrio un poco. Sí que me gustaría, ya no tanto los del barrio que lo sabéis, pero el resto. En la construcción del barrio hay mucha falacia. Mal construida y peor definida. El barrio lo construye o se encarga de construir el barrio lo que se llama el Patronato de la Habitación de Barcelona. Patronato de la Habitación de Barcelona. Ese patronato, ha habido gente que después ha dicho que es el preliminar del Instituto Nacional de la Vivienda o el posterior Patronato Municipal de la Habitatge. Es decir, aquellas obras parece ser que fueron una iniciativa municipal pública para aliviar el problema de los pobres pijosos. Pues no, el Patronato de la Habitación de Barcelona tenía un comisario regio, se llamaba Mirán del Bosco. Y en la estructura del Patronato de la Habitación de Barcelona estaba la Cámara de Comercio y puntos suspensivos. Todo eso está explicado en detalle en el libro. El patronato ese se encarga de construir. No tiene suficiente con construirlo, que subroga las obras a un fomento de la vivienda popular S.A. No confundamos nuestros proyectos de viviendas populares con este S.A., Sociedad Anónima, porque son peligrosos. Detrás de ese nombre fantasmónico estaban los bancos de entonces. No conformes con eso, además pasan las obras a un fomento de contrato de construcciones, me parece, de las famosas hermanas Cocobex. Bueno, esos son los que construyen el barrio para hacer negocio con los pobres. Bueno, quería explicar esto. Así se construye el barrio. Al principio lo pintan muy bien. Los dibujitos están en el libro, son magníficos. Proponen que sea un barrio de casetas y urbex. Las casas tienen que tener su huerto, tienen que tener X dimensiones y piensan que en aquel trozo que vosotros habéis vivido tienen que ir, esto lo tengo que leer porque no me acuerdo exactamente, tienen que ir 491 casas. Esta es la propuesta inicial. Bueno, dicen, en tan trozo pequeño igual cabrían algunas más. Acaban construyendo 616. Adiós huertos, adiós todo. Casitas pequeñas, cajas de cerillas, cajas de sardinas, latas de sardinas que decían los vecinos. Construyen 616 y yo me pierdo, porque al final, no sé si os habéis de los del barrio, al final quedan
533. Y es que por el medio derrumban 83 casas para hacer un hueco a la escuela. Y se llevan por delante, bueno, en fin, la construcción de la barriada se las trae y ellos caen allá. Cuando digo ellos, es que no sé cuánta gente vivió entonces en las casas baratas. 533 casas, he dicho más o menos que son las que quedan, a 6-7 de media, a cerro, son de 3.000 a 3.500. Estos son los números de la gente que habitaba en las casas baratas del Prat de Main, prefiero yo, si queréis, de Cantuns, como también las conocí yo cuando era pequeño, pero nunca de Boardo a Homos. Bueno, allá llega la gente en el 29, y ahí es donde empieza, si queréis, realmente la historia que explico en el libro. ¿Qué pasa en Arrigado? Esos ningunos que han venido de cualquier sitio, que también están en unas barracas, que trabajan donde podían trabajar, ¿quiénes son aquella gente? Y ahí es donde me pongo yo a mirar quiénes son. Quería con el 30, digo, bueno, mírate el 30 quiénes eran, pero encontré sorpresas porque me imagino que son conocidas las obras de construcción del metro. ¿Sí? Os suena el metro famoso, el transversal y el metropolitano. Si queréis la línea roja o cambiarle los nombres como es o la 1 y tal. Pues bueno, es verdad, con aquellas obras, la crisis del sureste peninsular, las minas de Almería y Murcia, sacó mucha gente de allá, las trajo acá. Pero no solo de allá, también venían gallegos y puntos suspensivos. Vino mucha gente a eso que es el capital. Nos da faena para explotarnos, pero más vale que nos exploten a no morirnos de hambre. Así llegaron. Y entonces yo con las obras me encontré una cosa. Qué curiosidad. Enero 1923, el metro se inaugura en el 24, el Barraquer, y algunos lo inauguran con todas las celebridades pomposas, pero las obras vienen de antes. Pues de enero del 23 a julio del 23, 7 meses, sí, hay una huelga que paraliza las obras del metro. No está en mi historia. Esto no está en nuestra historia, está el metro es bonito, mejor que el de Madrid y cosas por el estilo, no está. Pero bueno, esto sería historia más general, que digo, aquel barrio tenía que ver con Barcelona, tenía que ver con lo que pasaba en el resto del Estado, tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, mirando la vuelta, yo me quedé un poco así. Resulta que uno de los líderes, comillas, de la huelga se llamaba Gumersindo Sánchez, conocido como el Madriles. Digo que era uno de los líderes porque estuve detenido, intervino en las asambleas, salía en la prensa, y resulta que este Gumersindo Sánchez, alias el Madriles, aunque hubiera nacido en Toledo, resulta que vivía en las casas baratas de Cantunis y que fue uno de los fundadores de lo que os explicaré después, que es el Ateneo Cultural de Defensa Obrera del barrio. En la huelga aquella, que duró 7 meses, no son las huelgas que al menos conocemos aquí nosotros, no sé si bien o mal, en aquella huelga hubo un muerto. Era un valenciano que también vivía en las barracas de Magoria. Valenciano, no murciano, aunque le llamaran murciano. Pues ese fue el muerto que, como dijo la prensa, en un enfrentamiento entre obreros, es decir, entre los pistoleros de la patronal, el sindicato libre, y los que eran de la CNT, donde estaba el otro. Bueno, yo empecé a buscar. En el 20 ya me iba encontrando que aquella gente que fue a parar a aquel desolado paraje de las casas baratas tenía una trayectoria. He dicho Gumersindo, el Vicente, el valenciano que mataron, Vicenteta, ¿no? El típico valenciano. También me encontré a Alberto Manzano, que era uno de los que precisamente combatió contra los pistoleros, etcétera, etcétera. Bueno, aquella gente tenía historia en el 20. Rastreé un poco más y os tengo que decir que me paré, porque también encontré gente que ya en 1910 ya estaba en las luchas obreras. Entre ellos también Marcelino Pereiro, un gallego, también entre los fundadores del Ateneo Cultural de Defensa Obrera, que os hablaré después, un gallego que se casó, comillas, en Bilbao, que fue a trabajar a Málaga, que estuvo embarcado, no sé si porque quiso o no quiso, en Buenos Aires, y aterrizó al final en las casas baratas de Cantunis. Bueno, esa es la trayectoria.
era un barrio, he dicho, me parece, decían, de jornaleros, ¿no? Inmigrantes y analfabetos. Bueno, ¿y qué hizo esta gente que fue a parar allá? Ya tenían un pasado y entonces si construye, bueno, habitan las casas en el 29, diría que en mayo de 1930, ha pasado un año, ya constituye el Ateneo Cultural de Defensa Obrera. En junio de 1930 ya constituye el sindicato de la CNT en el barrio. Ha pasado un año, aquellos analfabetos y todo eso que os estoy diciendo, ya en el 30 ya se están organizando. ¿Para qué sirve el Ateneo? El Ateneo, ellos lo tenían muy claro, hacían teatro, recitaban poesías, daban conferencias, es decir, se autoeducaban, autoaprendían, se contaban su cultura. Disculpadme los del barrio, a mí me parece, el resto lo entenderéis, es muy difícil que se tilde de analfabetos, pongamos que sí, que se tilde de analfabetos a una gente que después de una obra de teatro, con un intermedio de poesía, quieran rifar unos libros dedicados a los presos de la insurrección del Alto Llobregat, que van a ser deportados. No solo eso, ¿qué libros rifan a aquellos analfabetos? Si no me falla la memoria, os digo. Así habló Zaratustra, me parece que se llama el autor Nietzsche. El segundo es La Gran Revolución de Kropotkin. El tercero, La Evolución de las Especies de Darwin. Desde luego que eran analfabetos, lo tengo claro. Bueno, esta gente era eso. Tienen un Ateneo. En el Ateneo me agrada mucho, bueno, perdonadme mi bilingüismo que a veces me sale por aquí y me sale por allá. Me gusta demasiado hacer el acto aquí, en Campañón. Porque aquella gente también, en el 30, curiosamente, dentro del Ateneo, ese Ateneo de analfabetos, puesto en la periferia, en los márgenes que lo tienen, constituyen una sección dedicada a la habitación y las comunicaciones. La sección de la habitación tiene que ver con la vivienda, las comunicaciones sobre el transporte. Porque claro, ellos malvivían en cajas, ¿no?, de cerillas, en latas de sardinas, no tenían autobuses. Para pillar un autobús tenían que ir a pillar el 48 en Cantunis o ir andando hasta la Plaza España, y lo sabéis vosotros que eso, bueno, a mí me lo ha explicado mi padre, eso al menos eran 20 minutos de andar bien para ir a currar. Entonces ellos reivindicaban una vivienda digna, también transporte. Bueno, a raíz de todo eso, como las cosas no siempre solo quedan en ideas, en propuestas, ellos llevan sus ideas y propuestas a la práctica. Algunos de vosotros os sonará que en el año 31 se declara en Barcelona una huelga de alquileres. Se habla de ella. Pero la huelga de alquileres empieza en las casas baratas, y os diré más bien, empieza en las casas baratas de Cantunis. Ya hay una comisión en el barrio que en mayo del 30 va al ayuntamiento a impedir desahucios. En febrero del 31 siguen haciendo lo mismo, y en abril del 31 se declaran en huelga de alquileres. Una huelga de alquileres que empieza abril-mayo del 31 y os tengo que decir que dura hasta el 19 de julio del 36. Aguanta 5 años de huelga de alquileres. La aguantan a pesar de tener asaltos policiales. Y cuando se dice asaltos policiales hay que pensar en la película que alguien ha visto de Sacco y Vanzetti. Es decir, toda una policía, ¿no?, guardias de asalto de entonces, que rodean el barrio con metralletas y hacen salir a los vecinos uno a uno a la calle. 2 veces. Les cortan el agua, los desahucian y se vuelven a meter. Aguantan la huelga de 5 años. Bueno, analfabetos, todo eso que os decía, monten un Ateneo, están en la brega de los alquileres, y no solo en la brega de los alquileres, porque además de vivir en el barrio, también tienen el trabajo.
son muy activos en la lucha contra el paro, lo que ellos llamaban el paro forzoso, montan comités, están en las huelgas de arena, la de la madera, están en la Riviera, están en todas las huelgas que se están pasando y también en las huelgas generales solidarias por lo que sea. Es decir, este es, si queréis, lo que pasa en los 30. Hablo del Ateneo, su presencia en huelgas, también me recuerdo en cosas cotidianas. Ellos intentan crear una comunidad que es una comunidad de lucha, y una comunidad de lucha tiene sus referentes, sus maneras, sus códigos, su socialidad, y entonces no consienten que haya malvivan con ellos los que no son como ellos. Y entonces cuando hay boicots a tenderos, usureros, a gente que se va de la lengua y cosas por el estilo. Acabo con el 30 porque me parece que me estoy alargando muchísimo y no era mi pretensión y voy cortando. En el 30 hay más cosas. También estando aquí en Capayón, digo, gente como aquella, vuelvo a insistir, dejadme que lo lea porque eso me voy a perder. Gente como aquella participa de una cosa que me llamaron la OSO, como un oso, Organización Sanitaria Obrera, es decir, una mutua que tiene que ver con la atención del cuerpo. Esta mutua, que era, dijéramos, barcelonesa metropolitana, porque también llegaba hasta el Coiblán de la Torrasa, en esta mutua, en la Junta Central, hay dos vecinos del barrio. En la Junta Central, uno es el Víctor, de que nombraba antes, y otro, como digo, los del barrio, es el primo del Candel, el Ramón Tortajada. Este estaba en la Junta de la OSO. Su pretensión era cubrir sus necesidades. Tenía una farmacia, la farmacia que conocéis todos en aquel momento era la mutua. Pero lo más importante, si queréis, aquella gente, vuelvo a decir, analfabeta y todos los insultos que les ponían, tenían un par de secciones que os quiero nombrar tal cual. Una sección en el año 30-35, que es cuando la fundan, está dedicada a la medicina naturista y homeopatía. En el año 35 tiene una sección dedicada a esto. Otra que es muy curiosa, por aquello también de la pelea entre sexos, es enfermedades nerviosas y mentales, los conflictos sexuales, llevada por el doctor Martínez Ibáñez, bastante conocido. Bueno, claro, esta gente en el 30, eso y muchas otras cosas. Llega el 36, y el 36 están, como han dicho, van a por todas. No sé cómo explicarlo, porque es larguísimo y corto al mismo tiempo. En el 36, en el barrio, delante de Magariñas, levantan su barricada, controlan el barrio. Una vez controlado, la Guardia Civil que abajo de Montjuïc las echan, se van al cuartel de Lepanto, que estaba delante de Magoria, asaltan el cuartel de Lepanto y después de allá se van para Carazaras y lo que sean algunos. Es decir, participan desde el primer día de la revolución. Ah, sí, desde el primer día, porque se estaban preparando. Porque les cayó después también hubo un despropósito. Es que de esas barricadas extremas, todos fueron unos aprovechados. ¿Sabéis qué? Vino la revolución y se apuntaron al carro. Fueron a por todas y se aprovecharon, etcétera, etcétera. Claro, no saben aquello de la OSO, de la huelga de alquileres, lo dejamos aparte, porque fueron unos aprovechados que fueron a sacar el dinero a los ricos, sin más, a matar curas y puntos suspensivos. Pues bueno, ellos estuvieron a por todas. Después de calmar la cosa aquí, los 3 días épicos que pasaban en Barcelona, se ponen manos a la obra. Para ellos, manos a la obra es, primero, ir al frente. Ir al frente, pero no como soldados. Nunca como soldados, dijeron ellos, sino como milicianos. No lo confundamos. Miliciano es aquel que voluntariamente se va a batir al enemigo para derrotar al fascismo, pero para hacer la revolución social. No hay guerra sin revolución social. Y ellos se van a eso, a combatir el fascismo, franquismo, como queráis, pero para poder hacer la revolución social. Yo, en el rastreo de papelitos que he hecho, os he dicho antes que en el barrio habían entre 3.000 y 3.500 personas, ¿no? He encontrado papeles oficiales de 180 milicianos. No sé si son pocos o son muchos, pero hacen las cuentas. Y cuando digo milicianos, también milicianas. Bueno, se van al frente, hacen eso.
La inmensa mayoría, como no, al frente de Aragón, engrosados en las columnas que llamaban ellos confederales, es decir, las anarquistas anarcosindicalistas. Fueron impacientes algunos, estuvieron antes incluso que la columna de Ludwig en Caspe. Pero bueno, eso lo dejaré por si queréis hacer preguntas más de cosas de este estilo. ¿Y en casa qué? ¿Y en casa? ¿A qué se van? Pues en casa se ponen en abastos. En abastos significa que crean un comité de abastos que dice: aquí nadie más va a pasar hambre. Lo que es de todos, no es de nadie. Ese comité de abastos está allá. Como hay, si conocéis Cantunis, la gente, en Cantunis, ya no tanto ahora, pero antes habían tierras, también montan una colectividad agrícola. Hay que poner los campos a producir. No solo eso, abastos he dicho, la agrícola, ¿y qué más quedaría? La otra, la APU, Administración Popular Urbana. De su experiencia con la huelga de alquileres, dicen: ¿qué hacemos con la ciudad? ¿Qué hacemos con nuestros barrios? Pues dicen: pues ahora la ciudad es nuestra, los barrios son nuestros, ahora los organizamos nosotros. Bueno, arreglan el problema de la vivienda, llegan a construir una nueva escuela, llegan a construir un policlínico que nunca entró en funcionamiento, pero lo tenía hecho y cosas por el estilo. Esto es lo que hicieron. En fin, iba a seguir porque es muy largo, y porque también hay otra parcela de la que se cuidan, que después por ello fueron muy castigados. Además de todo esto, de construir un nuevo mundo que decían ellos que llevaban en sus corazones y sobre todo en sus prácticas, además de eso, se cuidan de cuidarlo. Y cuidar de cuidarlo significa construir un orden revolucionario. Es decir, no sé si os son algunos, las famosas patrullas de control. Ellos se encargan de mantener el orden. Bueno, la revolución la hacen. Dura lo que dura. Algún autor ha dicho que aquello fue el corto verano de la anarquía. Sí, fue un corto verano. Vinieron los malos tiempos, es decir, cayó el otoño con sus hojas, llegó el invierno con sus fríos y empezaron a venir maldadas. Los palos de boda contra aquella revolución era impensable dentro y fuera de España. Incluso los supuestos aliados, bueno, pero eso es otra parte que yo no lo cubro, que no tiene que ver con el nada. Bueno, lo importante es, Abastos pasa de la CNT a manos del PSUV del Comorera, donde todos comían, se empieza a pasar hambre, donde los restaurantes no existían, empieza a haber gente que corre por los restaurantes de nuevo, y puntos suspensivos. Orden revolucionario, imposible. Que vosotros digáis lo que se manda, que no. Disolución de las patrullas de control. Lo pretenden en marzo y no lo consiguen hasta julio. Y además les piden: oye, ¿sabéis qué? Devolver las armas, porque un pueblo armado, el proletariado armado, es muy peligroso. Nanay. Como eso no lo pueden solucionar, lo hago muy rápido porque temo que estoy hablando demasiado. Llegamos a lo que algunos conocéis, los célebres hechos de mayo. Es decir, una guerra en la guerra. Es decir, la gente del orden. Decir orden significa, en aquellos momentos, Esquerra Republicana de Cataluña, entre compañías tarradellas más PSUV y suspensivos, decir, aquí hay que atacar de una vez por todas lo que es esta revolución. Y entonces asaltan la Telefónica, se lían a tiros, las barricadas se vuelven a levantar, los del barrio, como es normal, vuelven a estar en todos los fregados. De aquella contienda mueren 3 del barrio: el Reyes, que trabajaba en la arena, el entrenador de antes de Liberia y puntos suspensivos. Hay bastantes heridos. La reprimienda, la represión, después de haber sido derrotados los revolucionarios, es atroz. Yo he encontrado que de las casas baratas de Cantunis y alrededores hay 80 personas que van a parar a la prisión de la República de entonces. ¿Por qué los encarcelan? Los encarcelan porque tenencia de armas. Los encarcelan porque distribución, difusión de propaganda clandestina. Sí, les prohíben llevar, les prohíben difundir sus ideas y los meten en la cárcel. Y sigamos hasta el final. Después del 37, corto, porque si no veo que se me hace muy largo. Después del 37, la guerra, la revolución, se ve perdida.
esa troza en el barrio, empieza a pasar de todo, que no haya leído que lo lea, allá no encontrará, pero el final de los finales más terribles es que el 23 de diciembre de 1938, 23 de diciembre de 1938, son fusiladas 5 personas en el castillo de Montjuïc. Digo 38 porque sabéis que Franco entra en el 39 aquí, o sea que en teoría era entre los nuestros, ¿no? Pongamos, son fusilados 5. De aquellos 5 que fusilan en Montjuïc, 3 son de las casas baratas. Los tildan, volvamos a aquello, de atracadores, pistoleros y cosas por el estilo. En el libro está reproducido, si alguno lo ha leído, porque yo todavía hago un poco para decir estas cosas, todavía me emociono. El otro día estuvo su hija, y, bueno, digo el otro día, en la primera presentación del virus estaba su hija. Uno de los fusilados, tildado de atracador y esas cosas que siempre ponían, tuvo 2 hijas. A una le puso de nombre Violeta, a otra le puso de nombre Aroma. Si alguien piensa que alguien pone a sus hijas de nombre Violeta y Aroma siendo atracador y pistolero, está muy equivocado. Bueno, acaba así aquella época de aquella gente, acaban derrotados, muy derrotados. Voy rápido entonces. Derrotado significa que viene el escarmiento, viene la reprimenda. Yo podría decir que casi un exterminio. El ideólogo del golpe no era el del bigote, no era el Francisquito, el Franco, era el Mola. Y el Mola dijo que aquella guerra estaba hecha para erradicar de cuajo todo el día de rebeldía. Y que había que acabar con ellos como fuera. Y lo cumplieron. Y el barrio, en tanto que había sido significado, los he explicado, primo y mucho, demasiado. He encontrado, dejadme, porque si no me equivoco con los números, antes os he dicho 80 en las cárceles de la República. Yo he encontrado, sé que son más, pero no he encontrado más, he encontrado 16 fusilados del barrio por Franco, 16, están en el libro, Los que se fueron fuera, los del exilio, tampoco lo pasaron muy bien, no solo los campos de concentración franceses, 8 del barrio murieron en los campos de concentración nazis. El escarmiento fue terrible. Había que erradicar de una vez por todas aquellas anchas de rebeldía. Eso sí. Pero bueno, yo me podía haber quedado con esto, quería, pero dije, bueno, no te puedes quedar así. Y sobre todo me ayudaron a que no me quedara así. Lo digo por la gente del barrio, me ayudó mucho, la Encarna, la Copada. Algunos que los nombraré, me empezaron a explicar cosas. Pero bueno, perdido sí, pero con la cabeza bien alta. Con la cabeza bien alta. Explico una anécdota si queréis, porque eran cafres aquella gente, que había un vecino que tenía un mono, y se ve que le había llevado muy mal al mono, y el mono tenía la manía de levantar el puño. Y entonces al mono aquel, por levantar el puño, también se lo pegaban. Es que no había remedio, todos para adelante. Pero bueno, ellos seguían con la cabeza bien alta. Decir con la cabeza bien alta significa, Marc lo anunciaba, y yo creo que después tiene ganas de hablar de esto, ya preguntará. Hay gente que dice, ¿pero qué pasó con ellos? Esta gente desapareció del mapa. Pues no. Zambudio, uno de los zambudios, los zambudios ya, al padre, lo matan en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la Torrasa en el año 41, porque formaba parte de los grupos de acción anarcosindicalistas. Al Zamudio en el 41 en un enfrentamiento. Fornés, os he dicho que estaban los maquis, no os diré nada de tu padre, porque también era el sanetero del grupo aquel, pero no queremos hablar de eso para no entrar en incordios. Fornés, por estar con los maquis, le pide la pena de muerte, se salva porque tiene menos de 21 años, la edad mayor de entonces, tiene menos de 21, interviene, porque cae en el 48, interviene en la campaña hasta el mismo Alberto Camus, y entonces tiene la suerte que en vez de la pena de muerte solo le caen 30. El Rogelio Ramos, hijo del Tartaja, del Marques, entró de Francia
que iba a hacer alguna cosa contra Franco y mira por donde lo acribillaron a su grupo y a él lo fusilaron en Zaragoza. Y no sigo, porque estaba José Luis Montesinos y puntos suspensivos. Es decir, en el barrio, hasta mediados de los 50, quiera o no quiera la otra historia, en el barrio todavía siguen con la cabeza bien alta. Yo creo que aquí, no sé si lo he hecho bien o regular, acabo la crónica de este libro que tiene muchas páginas. He explicado un poco la historia. Dejadme que acabe con una pregunta, respuesta, pregunta que no lo sé. ¿Por qué todo esto? Al principio lo he dicho y sigo. Yo creo que en el barrio hicieron lo que hicieron porque aprendieron una cosa. Ojalá, sin repetir, las imitaciones son fatales, alguien lo ha dicho y estoy de acuerdo. Aprendieron una cosa, a ensamblar, a que se juntara el vivir en el barrio con el trabajar donde a uno le toque. Juntaron los espacios, dirían los técnicos, los espacios de reproducción con los espacios de producción. No eran cosas separadas, iban siempre juntas. Esa fue el gran invento que hizo aquella gente. No descuidarse los unos de los otros. Por eso el vídeo están las calles llenas de gente. Vivían juntos, pensaban juntos. Era una comunidad de lucha. Bueno, yo lo que he aprendido de ellos. Me quedan preguntas que no sé si me las salto porque las tengo por acá. ¿Alguien se va a avanzar? Lo digo. ¿Por qué han borrado esa historia? Digo porque han borrado ellos, no nosotros. ¿Por qué han borrado ellos esa historia? Lo debéis pensar, porque esa historia para ellos es muy peligrosa. Es obvio, no queda otra respuesta que esa. Después de esta pregunta tengo otra. ¿Pero por qué esa historia la hemos borrado nosotros de nosotros mismos? Y esa duele un poco más de responder. La última semana avanzada es: ¿tiene algún sentido recordar todo aquello? Recordar a ellos y a ellas. Avanzo una respuesta. Ya digo que también se me han avanzado, pero yo avanzo una respuesta. Diría, alguna vecina, en esto del Facebook, le estoy haciendo mis pinitos, dice, no olvidar, ¿de acuerdo? No olvidar. Otra, que me parece que está por aquí, indica, pero es que entre lo de ellos y lo nuestro hay ciertos paralelismos. No digo que sean iguales las situaciones, pero que se parecen bastante. Lo que me parece que iban un poco más adelante que nosotros. Podemos aprender de esto. En el sentido de si podemos aprender de ellos, pues no sé, yo estaría contento con el trabajo que he hecho. Y gracias. No os vayáis, que ahora viene el debate, ¿eh? Bueno, y si no lo queréis, lo dejamos. Bueno, después de esta explicación, no estemos bien. A ver si habláis vosotros y vosotras, porque nosotros ya hemos hablado mucho. Así que si tenéis alguna pregunta o alguna intervención o alguna cosa, si no nos vamos a tomar cervezas. Dime. Todo eso. ¿Qué por qué? Lo que me vale un bulldog. ¿Y había salido? Mira. Bueno, volvemos a ese trasto. ¿Me escucháis de las maneras que a mí me gustaba? Si me escucháis bien, yo prescindo de... No, Iván, digo que no. No, que igual es... Digo, yo he evitado decir algunas cosas. Bastantes, ¿eh? Y no lo he explicado. Es que yo mismo, mi familia a mí no me ha contado nada. Si alguien se ha leído el libro, tú me parece que a mí lo has hecho,
yo en el último capítulo lo digo, es que yo en casa de no sé qué, cuchillo de palo, ¿no? Te dicen en casa de guerra, cuchillo de palo. Va a pasar lo mismo. ¿Por qué no explicaron aquello? Pues también hay una unidad. Les cayeron tan fuertes, la supervivencia fue tan difícil. Y después han explicado tantas cosas que no convienen que hicieron un pacto del silencio. Vosotros lo sabéis, además, digo que estoy muy contento, perdonadme lo que no seáis del barrio, pero ahora tengo un poco así de más directo con ellos. Vosotros mismos lo sabéis, que cuando yo empecé a hacer esto, muchos, igual no vosotros, pero muchos de vosotros no queréis de responder, que digo, ¿y esto qué va a hacer? ¿No? ¿En qué lío los va a meter? Es todo eso que está ocurriendo. Pero es que hay gente que no sabía muchas cosas. Sí, no, ya. Yo, por ejemplo, yo tenía un tío, un hermano con un padre, Sí. que había estado en Francia. Sí. Tú sabes en el libro Juan de Dios, ¿sabes? El Juan de Dios. El Juan de Dios también lo tengo. No, pero mi tío no. Bueno. Juan de Dios era por parte de mi madre. Yo te le estoy hablando por parte de mi padre. Bueno, perdóname, que yo tengo muchos nombres en la cabeza. Yo sé que mi tío estuvo en un campo de concentración en Francia y se tiró 15 años. Pues mira, si me lo permites, aquí va el desafío para después. Si los pocos o muchos que estéis del barrio, me gustaría quedar con vosotros, porque algunos ya lo saben. Mi intención es que si vosotros queréis poneros un poco conmigo, esos vacíos que los hay, los podemos ir rellenando, no con otro libro, que ojalá se leyera, el libro estaría contentísimo que se agotara, pero es imposible. No, hacemos una segunda parte. No, sería muy... Pero si queréis, mira, a ver, yo hoy lo he explicado, o sea, yo hoy, en parte, quitado que me digas tú eso, porque seguro que después te pregunto y tal, y digo, ¿quién eres? Porque ahora no me acuerdo, yo hoy vengo contento, quitado de alguien que me ha dicho, que tengo que ir rápido porque mi hija, no sé qué, no sé cuántos, vale. Alguien me ha llamado que le estaba persiguiendo, que bueno, que hoy mismo hemos hablado. Estaba idolatrando al abuelo, que él tenía papeles, que tenía ganas de hablar. Pero os digo esto, que ha sido, que estoy contento, de verdad que estoy muy contento a partir del libro. Quizás habéis visto que este libro no va de chafarderíos, ¿no? Que no explica, que no explica marujeos, que no quiere entrar en estas cosas, que no se pone en esas historias, que va un poco más allá. Vosotros mismos también. Y estoy contento, y si queréis hacemos el camino juntos, de intentar completar lo incompleto que tenga este libro. Obviamente yo no podía llegar a todo, ¿me entendéis? Pero bueno, que de verdad, o sea, si os queréis lo del barrio después, miramos a ver cómo podemos hacer esto de ir metiendo más, ¿me entendéis? ¿Eres Margarita? Mira, esta Margarita, he podido hablar con Jordi, por ejemplo, era el que hacía referencia. No, lo digo. Bueno, he podido hablar, lo que no podía venir, pero bueno. Vale, Juana, vale. Es que la unión que había del barrio, o sea, era algo fuera de serie. En verdad, porque yo siempre lo decía, ¿no? O sea, que a lo mejor había la desgracia que moría una vecina de una calle, y todos los vecinos, era un detalle, a lo mejor los vecinos ponían algo de dinero para poder comprar una corona en aquellos tiempos. Había un chico que a lo mejor va a presentar por dinero. Ya. Pero a mi tío marido había mucha unión en el barrio. El barrio le pagó el entierro porque no tenía, la familia no tenía para... Había una buena. Había mucha unión en el barrio, ahora no. Y lo pasearon por todo el barrio y... El barrio había mucha unión. O sea, era un barrio muy unido, o sea, la unión. Ahí se demostraba. a ver, yo hace tiempo que no lo sigo, hay gente que está aquí que lo sabe un poco mejor que yo. Los últimos restos, pongamos, no del todo, pero pongamos los últimos restos que quedarían de ese urbanismo hecho fatal, que fueron las casas baratas, son los de Don Pastor, que también se las están llevando por delante, ¿no? Yo tampoco, a ver, lo voy a decir abiertamente y a ver si se me quiere entender, porque es, quien ha vivido en estos barrios tampoco tiene ganas de ciertos elogios del miserabilismo, porque quien tenga ganas de vivir en estos barrios, más que se meta y que se vaya a desvivir allá, porque en tan pocos metros cuadrados, o sea, por ese lado no quiero entrar, de hacer una especie, que no vais vosotros por aquí, por una nostalgia de aquello. Lo que, hablando con la gente del barrio, yo creo que ellos distinguen una cosa muy clara. Una cosa es el nivel de vida, y otra cosa es el modo de vida. Nos da la impresión a menudo que teniendo cierto nivel de vida, es decir, acceso a internet, coches y cosas de estas, vivimos mejor, pero perdemos un modo de vida. Y entonces, la gracia de abrir barrios,
aún estando degradados, estando, permitidme la expresión, en el quinto vuelo y cosas por el estilo, eso hacía que las calles estuvieran vivas. La gracia que tiene estar aquí, ahora en Campanyol, es que a pesar de toda esa destrucción de un modo de vida urbano propicio a la gente para encontrarnos y hacer, que es lo que se ha hecho de tiempos y ahora está más acelerado todavía hay gente que digamos, no, la ciudad no está hecha para el negocio, la ciudad está hecha para la gente. Y ojalá volvieran a florecer cosas del estilo que las están habiendo, como Campanyol. En aquella cosa hablaba de la organización sanitaria obrera y cosas por el estilo, pero eso depende de nosotros. Pero dejadme que os diga una cosa, la nostalgia tampoco es buena, ¿eh? Nos hemos dejado arrastrar por el nivel de vida contra el modo de vida. Nuestra hija que tiene 42 años, que mi suegra vive allí, en la calle 16. Y entonces, los mejores años de su infancia han sido ahí. Sí, sí. Ya iba con la bicicleta, para que se pegaba un retazo, se abrió la boca, aprendió sola con la bicicleta, pero y mi hijo, que tiene 35, ya la cosa me evoluciona más, ya el hijo de la Percha, el de la pequeña, uno que era pelirrojillo, el hijo del nieto del Juan del Zapatero, bueno, que era Pargatero, o sea, un grupo de nenes que eran majísimos, y él dice, nuestra hija tiene 30 años, ya no han vivido la infancia aquella, pero los dos mayores, qué buenos años, los mejores años de nuestra vida. Sí, sí. Y eso que era un barrio, pero está siendo que se entrar. No, no, me entendéis lo que os quería comentar, que hemos dejado, o hemos consentido, o no hemos podido detener esa destrucción de unas maneras de vivir en la ciudad. O sea, es eso. Es lo, bueno, simplemente quería indicaros eso. Pero aún estamos a tiempo, ¿no? Si las brasas algún día, ¿no? O sea, no para volver a vivir en 36 metros cuadrados, que no sé si alguien tenía ganas de vivir en 36 metros cuadrados, 7, 8, que no tenéis ganas, ¿no? Oye, en la vida de 9, 11 y 12. Por eso digo. No hace mucho no nos querían meter, ¿no? No sé qué ministra nos querían meter en la o hacer un museo. No sé si hay alguna pregunta més o... La verdad es que si ara un poco el micro este, no sé si derribar todas las casas que se realojan en la carretera de Carmelo, el mismo lado piso
Hay un relato que me cuenta la señora Rosario, que es hija de él, pero que fue barraquista, ¿no? Una mujer, completamente un matrimonio que se va al pueblo con 4 hijos, unos familiares, y al volver el patronato les había tirado la casa, la barraca. La familia de la señora Rosario los aloja en su casa de la noche a la mañana, que se 6, que acabaron siendo 12 o 13. Que aquí se miraban colchones en cualquier lugar, en pasillos, en comedores, hasta que la gente pudo avanzar. Vimos que se vendía gallinas, o se tiene sus materiales. Estamos hablando de una falda de barrio de Carmelo, en el que no había ningún medio de transporte, sino que eran los burros. Y la gente llevaba a construir hasta los antiaéreos. Dentro de los antiaéreos se llegaron a arrojar viviendas, todavía quedan restos de azulejos, quedan restos de alicatado, ¿no? De algunos desagües o una tubería. Creo que para mí eso es lo más importante, porque también a mí siempre igual nos entraba en la vida moderna de aquel más guapo, aquel más fea, que me ha dicho, que fíjate tú, en esa envidia que se lanza constantemente, esos odios encubiertos de los medios de comunicación, ¿no? De vernos como enemigos. Y aquella mujer relata a su madre y otra mujer que trabajaban en 2 fábricas diferentes, echando horas cómo se turnaban a buscar las criaturas. Ya voy a buscar los unos al colegio y luego voy a buscar a otros para poder seguir echando horas y tener la familia adelante. Como una ocasión de llegar de noche y una se mira a la otra y dice los niños, y la otra le pregunta, ¿y los niños dónde están? Se los habían dejado en la escuela. Y el cansancio, el despiste, corriendo al colegio, las monjas ya les habían acostado, ¿no? Pero había una preocupación mutua, de ese apoyo mutuo que escribió en su libro, en su momento, lo llevaba a una situación muy natural. Yo creo que eso es el terror de cualquier tipo de poder, ¿no? Es decir, que la gente tenga su capacidad de tirar para adelante sin estar odiándose y metiéndose peor. Y yo creo que, para mí, el libro es una lectura que yo cojo y la que también cojo familiarmente, porque como te decía, familia murciana en Cartagena acabaron subiendo la falda de Carmelo, no nos vimos de las casas baratas. Y luego gente que siguió, como tú dices, siguió la guerra, siguió el juego de concentración y luego siguió el franquismo, muchos también a nivel sindical, de barrio, así que tampoco se detuvieron ni siquiera con todo el exterminio, sino que en muchos casos siguieron buscando brechas de lucha. ¿Alguien más? Nada, decir que seguimos buscándonos en el Facebook. Nos hemos reencontrado. Pues bueno, seguimos en otra ocasión. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y ahí a espera.